De nuevo desde Alicante, un saludito a todas las gentes de bien. La reciente muerte de Sandra, una joven sevillana presuntamente víctima de acoso escolar, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad dolorosa. El bullying no es un juego ni una simple pelea entre adolescentes. Es un problema profundo que deja huella emocional en familiares, en la sociedad. En un momento en que los colegios y las redes sociales se entrelazan en la vida de los jóvenes, la detección temprana y la educación emocional yo creo que son más necesarias que nunca. Enseguida vamos a hablar con María Sala, es psicóloga de HLA Vistahermosa, para entender de alguna manera qué hay detrás, ¿no?, del acoso escolar, cómo detectarlo y sobre todo cómo intentar prevenir que vuelva a repetirse una tragedia tan terrible como la acaecida en Sevilla. Les habla Juan Carlos Gumiel, al mando de todos los mandos está Quique Sánchez. Hospital HLA Vistahermosa te ofrece el espacio de salud en buenas manos. Y en buenas manos saludamos ya a María Sala, psicóloga. María, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. En principio, ¿cómo definirías el bullying y qué lo diferencia de un conflicto normal, ¿no?, entre niños o adolescentes? Pues mira, muy importante, el bullying no es una pelea puntual entre niños o adolescentes. Es un maltrato continuado donde hay personas que ejercen poder sobre otras que no pueden defenderse. Este tipo de maltrato puede ser físico, verbal, social, incluso digital. El ciberacoso pues cada vez tiene más peso hoy en día, desgraciadamente. Y la diferencia está principalmente en tres cosas: la repetición, la intencionalidad y el desequilibrio de poder. El problema es que a veces se normaliza con frases como son cosas de niños, pero realmente no lo son. Cuando un menor sufre acoso, sufre bullying, lo vive con una experiencia pues, de humillación constante que afecta directamente a su salud, tanto emocional como a su desarrollo. ¿Qué efectos psicológicos puede tener este acoso continuado en un menor y por qué puede llegar a derivar en situaciones tan trágicas, ¿no?, como las acaecidas o las que hemos tenido que contar desgraciadamente en los medios de comunicación? Pues sí, las consecuencias del bullying pues pueden llegar a ser muy serias. Puede generar desde ansiedad, depresión, miedo, aislamiento y una pérdida total de la autoestima y de la valía de la persona que lo está sufriendo. Cuando la víctima siente que nadie lo está escuchando o que el entorno no reacciona, pues puede aparecer una sensación de desesperanza, pensar que no hay salida y que nada va a cambiar por mucho que lo intente. Entonces, ahí es donde el sufrimiento puede convertirse en algo insoportable e insostenible para esta persona. Entonces, no hay que esperar a que ese daño sea tan visible, sino actuar a tiempo pues, puede funcionar muy bien. Y doctora, ¿qué señales pueden alertar a los padres o profesores de que un niño o un adolescente está sufriendo bullying? ¿Y cómo se debería actuar ante esa primera sospecha, ¿no? Sí, pues mira, muchas veces, diría yo, el niño o el adolescente no lo dice directamente, pues, o porque no se atreve, o porque le da vergüenza, o porque no sabe cómo hacerlo, pero sí que suelen haber señales. Cambios bruscos de humor, rechazo de repente de ir al colegio, excusas físicas, me duele la cabeza, me duele la barriga, pérdida de pertenencias, despistes, que antes se quede solo cuando antes no lo hacía. Ese tipo de señales son muy importantes detectarlas. Entonces, el primer paso es escuchar sin juzgar, no quitarle importancia ni decir seguro que estás exagerando, seguro que no es así, que lo estás entendiendo mal. Eso sí lo podemos evitar muchísimo mejor. Y después, pues es fundamental comunicarlo al colegio y que se active un protocolo de acoso escolar. Y a la vez también, pues trabajar desde casa, pues la confianza en esa persona, reforzar su autoestima y recordarle que no está solo y que se van a trabajar pues para ayudarlo. Entonces la víctima no es la que tiene que cambiar, el entorno es el que tiene que cambiar, claro, para que esto pues no ocurra. Sobre todo saber leer, ¿no?, las señales desde tu experiencia, sí, que se debería hacer en los centros educativos y, bueno, y en definitiva en la sociedad en general, ¿no?, para prevenir el acoso escolar y proteger a las víctimas. Sí, los centros educativos tienen la obligación de actuar, no basta con tener protocolos en papel, hay que aplicarlos con rapidez y sensibilidad si se puede. Entonces, es clave pues formar al profesorado y a la gente que está en esa comunidad educativa para detectar esas señales, crear espacios seguros y fomentar la convivencia en el aula y en el centro. También hay que implicar al grupo de iguales, a sus compañeros, que no tienen por qué callarse, ¿vale? También tienen poder ellos. Y luego, como sociedad, pues debemos dejar de minimizar ese sufrimiento de ese niño, de ese adolescente. Claro. Educar en empatía, en respeto y en comunicación emocional desde pequeños, pues puede ser una de las mejores prevenciones que podemos hacer como sociedad.
María, hoy el acoso no se queda en las aulas, continúa No. en el smartphone, en nuestro teléfono móvil, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes sociales en lo que se llama, creo que ciberbullying, ¿no? Y cómo podemos enseñar a los jóvenes a protegerse, ¿no? Pues un papel súper importante porque pues hoy en día las redes sociales, tanto en niños como en adolescentes, están súper presentes y encima ahí, bajo un nombre de usuario falso, pues se creen con el poder de poder decir y hacer cualquier cosa. Y eso no se debe de permitir. Entonces, pues más control por parte de sus familias, de sus padres y también siempre informar cuando hay algo raro, cuando hay algo que no nos cuadra, pues avisar a tus padres, a gente de confianza para poder empezar a hacer algo. Oye, muchas veces los compañeros ven el acoso, pero no intervienen, ¿no? Sí, pues por miedo, por a ver si también me lo van a empezar a hacer a mí, pero no puede ser testigo y no decir nada, al final estás reforzando aún más esa conducta de esas personas que están haciendo intencionadamente daño. Entonces, pues intentar, pues eso, avisando, hablando con profesores, con padres, poner encima de la mesa lo que está pasando y ya que las personas que sean responsables, pues que empiecen a actuar. Doctora, y cuando un menor, por ejemplo, ya ha sido víctima, ¿no?, del bullying, ¿cómo se trabaja, ¿no?, para su recuperación psicológica, para recuperar esa confianza en los demás que yo creo que se pierde casi totalmente, ¿no? Pues primero validando ese malestar que está sufriendo ese niño por la situación que está viviendo y luego también pues fomentar mucho su autoestima, trabajar en su identidad, en sus valores personales, en sus cosas buenas. Que él no es culpable, que muchas veces los niños que sufren bullying se creen culpables de eso y no es así, la culpa no es de ellos. Entonces, pues trabajar mucho esa parte a nivel cognitivo y conductual, pues es súper importante en terapia. Y terapia supongo que es muy compleja, ¿no?, al trabajar generalmente con menores, ¿no? Sí, no es fácil y bueno, pues siempre también se intenta trabajar con el colegio, con las familias y con el niño, pues para hacer ahí un trabajo conjunto, claro, y que el resultado pues sea el mejor posible. Los padres son también fundamentales, ¿no? ¿Qué errores deben evitar para no agravar la situación los papis? Pues eso, sobre todo invalidar y pensar que es algo puntual y no darle la importancia que realmente tiene. De primera, si tu hijo te está diciendo que pasa algo, mínimo, dale la oportunidad de ver que si realmente está pasando algo o no. Claro, lo que decíamos al principio, ¿no? A la menor sospecha ya empezar a actuar, ¿no? Efectivamente. Oye, a tiempo de que no pase nada y de que se quede en algo puntual, pues siempre estamos. Pero siempre hay que indagar, porque puede haber algo realmente importante. Permíteme una pregunta capciosa antes de finalizar. ¿Consideras que hoy en día los docentes cuentan con la suficiente formación emocional y las herramientas para detectar y gestionar los casos de acoso que se puedan dar? Pues, a ver, no quiero generalizar, pero creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer aún. Entonces, pues que desde los centros o, no sé, desde las organizaciones que correspondan, pues darle un poco de caña a ese tema, formar a los profesores en los protocolos, en qué hacer, en cómo reaccionar. Creo que es súper importante y que podríamos mejorar muchísimo más hoy en día en ese aspecto. María Sala, bueno, por último, si pudieras lanzar, y tienes la oportunidad, ¿no?, de lanzar un mensaje a los adolescentes y a las familias que nos pueden estar escuchando, que desgraciadamente pues están sufriendo bullying, o a quienes lo presencian cada día, ¿qué les podríamos decir? Pues mira, que el bullying no se supera con silencio ni con indiferencia, se supera con escucha, con acción y con una comunidad que diga claramente, aquí esto no se permite. Entonces todos tenemos un papel, padres, profesores, compañeros, medios, profesionales. Entonces cada gesto de empatía puede ser el punto de inflexión para mejorar eso. Y que pues aquí los profesionales también desde mi parte estamos para ayudar y pues que si se requiere de nuestra ayuda, por favor que lo hagan. Qué importante sería no volver a contar noticias, tristemente, como Ojalá. las de Sandra María Sala, psicóloga de HLA Vistahermosa. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por dar voz a estos temas. Muchas gracias. Buenos días.